Bien, tenemos que trabajar hoy con interpolación de Newton y sobre todo su programación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una programación desde un punto de vista muy básico, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Necesitamos comprender que el polinomio de Newton, ¿de acuerdo? P de X es Y1 más D1, X menos X1 más D2, X menos X1 por X menos X2 más D, vamos a llamarla N menos 1 por X menos X1 por, por X menos XN menos 1, ¿de acuerdo? Básicamente esta es la estructura. El chiste está en cómo calculamos estos D, pero una vez que demos una forma de calcular los D por separado, podemos hablar de cómo comprimir el polinomio. Entonces son dos cosas. Una es la estructura para calcular estos Ds, ¿vale? Y la otra la estructura para escribir todo el polinomio. ¿De acuerdo? Ok. Los Ds, si nosotros lo escribiéramos como una matriz, nosotros lo revisamos la clase pasada, tenemos nuestros X, nuestros Y, ¿sale? Estos son X1, Y1, hasta XN, YN. Nuestros D1 son Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es decir, a la altura I, este era el D en el renglón 1, la diferencia 1. Entonces nuestro D en el renglón K, diferencia 1, pues viene a ser YK más 1 menos YK sobre DK más 1. No es cierto, DK más 1 no es XK más 1 menos XK. ¿De acuerdo? Simplemente es una reinterpretación de esto para la altura K. ¿De acuerdo? Que visto desde la perspectiva de diferencias, pues es este con este al final del día. Dos consecutivos en cuanto a altura. Para el siguiente, ¿vale? Para la diferencia 2, ¿de acuerdo? Son estas dos diferencias, entonces es D21 menos D11 sobre X3 menos X1, ¿de acuerdo? Y el D en el renglón K en la diferencia 2, entonces es D en el K más 1 de la diferencia 1 menos D en la posición K para hacer esto, ¿vale? En la diferencia 1 sobre XK más 2 menos XK, porque son 2X más abajo. Y para la siguiente, o para una diferencia en una posición, ¿qué será? Es que utilizamos K, vamos a utilizar un J. La diferencia en la posición J va a venir de los dos consecutivos. Entonces, la diferencia en, en el anterior, bueno, sería, em, sería en la posición, en el renglón 2, que es el de acá abajo. ¿Sale? Nos referimos a este. ¿Sale?
en la diferencia anterior menos la diferencia 1 en la posición anterior, j menos 1. Ahí sí nos referimos a este de acá, ¿de acuerdo? Es decir, la diferencia de los dos consecutivos entre el x, aquí sería en la posición j más 1 por el grado de la diferencia, ¿de acuerdo? Menos x en la posición 1. Y en general sería dk más 1, j menos 1, menos dk en la posición j menos 1 sobre xj más k menos xk. Y esto lo que nos da, pues aquí nos da lo que llamamos d en la diferencia j en el renglón al revés, al revés, al revés, al revés. D en el renglón 1 en la diferencia j y aquí nos da d en el renglón k en la diferencia j. Es decir, esta es la estructura general, ¿de acuerdo? Y si recuerdan, sale para como calculamos estos elementos de acá. Estos elementos los obtuvimos a través de una estructura matricial triangular, ¿de acuerdo? Donde todos los elementos demás eran ceros y nos quedamos solamente con los elementos del primer renglón. Entonces, al final del día, este conjunto de diferencias nos va a ir formando un triángulo, ¿de acuerdo? Y solamente nos interesan en realidad los elementos que quedan en el primer renglón. ¿De acuerdo? Entonces es más o menos lo que tenemos que ir pensando cómo lo vamos a estructurar. Por un lado van las diferencias y una vez que ya tengamos las diferencias, ¿sale? Pues lo que podemos pensar es en el P, ¿de acuerdo? El P de X, vamos a empezar con Y1 más D1 X menos X1, ¿sale? Más D2 X menos X1 por X menos X2, lo estoy reescribiendo nada más, más Dn menos 1 X menos X1 hasta X menos Xn menos 1. Si a este lo llamamos D0, entonces tendríamos la suma desde I igual a 0 hasta n menos 1, porque ese es el índice de la última diferencia. ¿De quién? De D0 por el producto desde J igual a 0 hasta I de X menos XI. ¿De acuerdo? Espérenme, aquí este de 0 me emocioné de pronto. Este debe ser de I. Tomando en cuenta que el primero es de 0. ¿De acuerdo? Entonces, con esta estructura, nosotros podemos colocar o crear los dos elementos que necesitamos. Este creo que debe quedar un poquito más fácil si nosotros logramos construir esta cosa, ¿de acuerdo? Si logramos construir D, con eso lo armamos, porque tomando el primer renglón de los Ds, ¿sale? Podemos escribir un while o un for para esto, ¿sale? Uno para esta parte y otro para la parte intermedia, similar a lo que hicimos en Lagrange. ¿De acuerdo? Entonces ahí debe de ser un poquito relativamente tranquilo. Y esto preparándolo para un
un XC en particular. Pues nada más aquí iría un XC y con eso lo podríamos evaluar en el lugar que nos interese. ¿De acuerdo? Esa más o menos es la estructura del programa que debemos de hacer. ¿Sale? Entonces, pues vamos a practicar. ¿De acuerdo? Vamos a proponer un problema y después vamos viendo cómo vamos construyendo tanto las diferencias como los demás elementos. ¿De acuerdo? Entonces, planteemos un ejercicio. Digamos que tenemos nuestras observaciones, un ejercicio pequeño, aquí X, Y, 2, 3, 4, 5, así, 1, 7, 9, 11, 18, 3, 6, 7, 8, 4. Ahí está. Empecemos con esto. Creemos esto tiene tamaño n igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a tratar de programar este elemento, ¿sale? Y vamos a ir viendo qué es lo que va pasando conforme vamos avanzando. Entonces, si vamos a programarlo, pues vamos a empezar por agregar los valores, ¿vale? Igual definamos 1, 7, 9, 11, 18. Creemos un array X. Entonces, X igual a 1, 7, 9, 11, 18. 1, 7, 9, 11, 18. 3, 6, 7, 8, 4. Ok, yes igual a 3, 6, 7, 8 y 4. Sale. Y el tamaño, pues tenemos 5 observaciones. Listo. Vamos a empezar por crear el vector o la matriz de diferencias, ¿de acuerdo? Vamos a tener diferencias desde la diferencia 0 hasta la diferencia n-1. Entonces, pues ahí sí no vamos a tener mucho problema. Va a ser una matriz en este caso, de 5 por 5. ¿Sale? Entonces vamos a escribir aquí D igual, y aquí tendría, por el momento, vamos a colocar o inicializarlas con 0 todas. ¿De acuerdo? Entonces sería, en este caso podríamos hacerlo así. ¿Vale? Algo así podría servirnos. ¿De acuerdo? En este caso, que lo vamos a hacer relativamente sencillo, podemos hacerlo de esta forma. De hecho, algo interesante es que podríamos incluso saltarnos uno de los pasos, ya que quedamos que el primer elemento eran las diferencias ceros. Entonces, empezamos con el primer Y y todos los primeros elementos deberían de ser Ys. Es decir, aquí podríamos poner Y en la posición 0. Aquí debería ser Y en la posición 1. Y en la posición 2. Y en la posición 3. Ay, miren, se me olvidó otra. Y en la posición 4. Y son nuestros 5 elementos. ¿De acuerdo? Vale, esa es la estructura. Esta es una estructura donde colocamos D con una columna de Ys, ¿de acuerdo? Desde Y0 hasta Y4. Y vamos a empezar a calcular nuestras diferencias. ¿Estamos? Estas diferencias las debemos de empezar a calcular. Ya no necesitamos 0, entonces podemos empezar desde 1.
¿De acuerdo? Y siempre son las dos anteriores consecutivas. Entonces podríamos empezar a abrir un indicador, un i asigna el valor de 1, mientras que i sea menor que n. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a pedir? Bueno, i más igual a 1, para que no se nos olvide. Y aquí vamos a crear la diferencia. Queremos el siguiente elemento, ¿de acuerdo? ¿Sale? De hecho, la diferencia termina hasta n-1, entonces podremos recorrerlo un poco, pero vamos a ver qué pasa. En este caso, queremos el anterior, los dos anteriores, que sería, bueno, primero a quién queremos calcular, a las diferencias en cada uno de los renglones, en la posición 1. Es decir, en cada uno de los renglones tendríamos que colocar un indicador para el renglón. Entonces necesitamos otra operación. Necesitamos otro while. Mientras que J sea menor que N. 2 puntos. Y ahorita tenemos que corregir eso. ¿Vale? Un J más igual a 1. Ahora sí puedo hacer correr el renglón. ¿Vale? Ok. Aquí con respecto a qué renglón, con respecto al renglón J en la columna I, porque la columna, ¿vale? La columna va a ser lo que va a estar corriendo nuestras diferencias, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que la columna vaya corriendo y lo que vamos a hacer va a ser calcular cada uno de estos, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos que sea? Queremos que sea un cociente entre quién, entre la diferencia entre la columna anterior, ¿de acuerdo? Es decir, i menos 1, y va a ser j más 1, porque es el siguiente, menos d en la posición j, en el renglón j, pero en la diferencia anterior, menos 1, ¿de acuerdo? Es decir, estamos construyendo este elemento de acá. Este es el renglón, ¿vale? Y esta es la columna que estamos utilizando. Entonces, si bien la columna en este caso es I, ¿vale? Aquí vamos colocando esto, ¿sale? ¿Qué más? Y esto sobre, y ahora sí los X, ¿de acuerdo? X, ¿en qué posición? Debe de ser si este es J, que lo estamos poniendo como I, serían I más 1 menos X, I más J menos XJ, ¿de acuerdo? I más J menos XJ, que es el que nos va calculando el renglón, ¿vale? ¿Y por qué no te gusta? Ok, hasta ahí vamos bien. Sí, profe, creo que sí. El problema es que este J, no sé si lo están observando. J nos recorre los renglones, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos nuestros Y, ¿de acuerdo? En este momento, la primera diferencia, la diferencia 1, nos recorre todas estas. Y la diferencia 2 nos recorre todas. Y la diferencia 3 nos recorre todas, ¿de acuerdo?
Y nosotros no queremos que nos recorra todas porque empezamos a tener problemas. Queremos que el primero no calcule este, que del segundo no calcule estos dos, que del tercero no calcule estos tres, ¿vale? Que del cuarto nada más calcule uno. Entonces sería n menos i, porque aquí no queremos que nos calcule 1, aquí no queremos que nos calcule 2, y aquí no queremos que nos calcule 3. Y aquí, pues, nada más queremos que nos calcule 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a reducirlo a n menos i. ¿Vale? Ok, aquí está. Ah, ya. Con razón se pone. Ahí estás. Ya deja de quejarte. Ok, este código por sí solo nos calcula los Ds, ¿de acuerdo? Lo que sea D, pero pues ahí lo calcula. Si lo corremos y después preguntamos cómo quedó D, nos marca 3.500 y esta cosa, porque es, órale, nos dice que es 36784, 36784, eso está bien. Luego dice que las diferencias son 0.5, 0.5, 0.5, algo bien raro y 0, porque el último va a ser 0. ¿Vale? Aquí van a ser dos ceros, aquí va a ser un 0 y aquí va a ser de la última columna, nada más tenemos la última diferencia. El siguiente es 0.5. A ver, calculemos a mano las diferencias. ¿Tienen por ahí una calculadora? Claro, profe. Ok, D1, ¿quién sería? Serían estos dos, sería 6 menos 3 sobre 7 menos 1. Ay, miren, eso da 0.5. En efecto. Y de estos dos, ¿quién es la diferencia? Sería este 7 menos 6 sobre 9 menos 7. Qué curioso, da 0.5. Igual, igual. Y de aquí sería 8 menos 7 sobre 11 menos 9. También da 0.5. Igual. Y esta última diferencia que va aquí arriba sería que sería 4 menos 8 sobre 18 menos 11, que sería menos 4 sobre 7. ¿De acuerdo? Que es por eso que nos da algo terriblemente complicado. Nos da menos 0.5754 y eso. ¿Vale? Y luego, esto es de 1. ¿Quiénes serían de 2? Nada más para comprobar que estamos medio bien. Sería el de abajo, que sería 0.5 menos 0.5 sobre 9 menos 1. Esto nos va a dar 0. Qué feo nos dio eso. Este menos este sería 0.5 menos 0.5 sobre 11 menos 7, que también sería 0. Y este menos este sería menos 4 séptimos menos 0.5 sobre 9 menos 18. ¿Vale? Por eso es que nos da 0, 0 y nada más corroboren que pues eso nos da esto de acá. ¿Cuánto es menos 7 cuartos menos 0.5 entre menos 9? Da positivo. Qué curioso. Dice que aquí da negativo, que no sé hacer cuentas, que a ver a qué las aprendo. Es este menos este. Entre 18. Ah, es que es 18 menos 9. Ah, perdón. 18 menos 9. ¿Cuánto les da lo de aquí? Da 7.93 por 10 a la menos 3.
Según fracción esto, libre. según esto les da menos 0.119047. Jajaja, no sé hacer las cuentas, profe. Yo tampoco, lo acabo de descubrir. Ah, no, sí, 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 da. Sí, da. Ah, ok. Sí da. Me equivoqué ya, sí. Entonces sí da. Ok, perfecto. Sí, espacio da. Sí, 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 no, no vayan a pensar mal de nosotros. Ok, y luego pues, el otro el siguiente nos debe dar menos 0.0 y eso. ¿Sale? Es decir, aquí sería el sí da menos 0 sobre 18 menos 7. Y el último pues, sería lo que dé aquí entre 18 menos 1, ¿de acuerdo? Pues lo que tenga que ir acá es algo menos 0. Entonces, ahí es como obtenemos estos D0, D1, D2, D3 y D4. ¿De acuerdo? Entonces, la construcción ahora, la parte que sigue es la construcción de esta cosa. ¿De acuerdo? Tenemos que venir a construir esta cosa, que es lo que nos falta, el D. ¿Sale? Esta es una forma muy sencilla, pero también muy burda de construirlo. No estamos haciendo uso de matrices, no estamos haciendo uso de nada. Sin embargo, nos da idea clara de cómo se llevan a cabo estas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, y pese a que no estamos utilizando matrices ni nada para construirlo, pues es relativamente sencillo su escritura, ¿vale? Y aquí nos está arrojando los resultados. Entonces, lo siguiente sería construir el polinomio de interpolación y evaluarlo en algún lugar. Pero por el momento vamos a detenernos aquí.